Aquí se inicia Derecho a la Carta, una producción de la Universidad Externado de Colombia. Buenas tardes a todos, nos encontramos en Derecho a la Carta. Estamos aquí en el programa número 18 y vamos a hablar de un profesor que hace 4 años falleció, que es el doctor Luis Villar Borda. Vamos a hacer un programa de homenaje a la memoria del profesor Luis Villar Borda, que murió el 24 de julio. Y entonces pues estábamos en mora de hacer este programa. Hemos querido invitar a 2 amigos y profesores de la Universidad Externado, a la profesora Ana María Montoya y al profesor Gonzalo Cataño, que lo conocieron, para que nos hablen, nos comenten un poco sobre la vida del maestro Villar Borda, nos cuenten sus anécdotas sobre cómo lo conocieron, en qué proyectos trabajaron, y un poco sobre esto va a ser el podcast, ¿no? Recordar un poco a nuestros profesores, a nuestros amigos, a nuestros maestros, y en este caso pues recordar la memoria del profesor Luis Villar Borda. También porque prontamente vamos a hacer la publicación de un libro que se va a llamar Ecos de Kelsen, que está también para publicación, en donde se va a recordar la memoria del doctor Luis Villar Borda, porque gran parte de los contribuyentes en la obra pues fueron sus amigos. Entonces, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Está acá el equipo, Federico, Xiomi, Mazani, todos aquí. Y queríamos entonces organizar este podcast en 2 partes. La primera parte sería un poco hablar sobre la vida del doctor Villar, un poco de anécdotas, cómo lo conocieron, sobre su amistad. Y después de una pausa, vamos a hablar un poco sobre su obra, ¿no? Todo lo que ha sido la colección de filosofía del derecho, la traducción de Kaufman, que acá está Ana María para que nos hable un poco sobre esta traducción, y que nos hablen un poco sobre el legado intelectual del profesor Luis Villar. Entonces, doctor Gonzalo, si quisiera usted hablarnos un poco sobre la vida del doctor Villar. Él nació en 1929 en Nueva York, pero muy bogotano, ¿no? Muy bogotano, efectivamente, tenía el acento sabanero. Yo conocí a Villar en 1961 y 62, cuando estaba la actividad del MRL, y vine de Medellín como miembro de la juventud del MRL. Era una época en que Villar estaba muy comprometido con la política y estaba ya haciendo sus primeros pinos para llegar al Congreso. Y lo conocí a través de Gerardo Molina, porque ellos compartían la oficina de abogado. En ese momento Villar ya se estaba retirando de la vida académica. Realmente Villar, con su experiencia europea, se hizo el alemán y mostró inicialmente una gran vocación académica. Se fue a la Universidad del Cauca y allí comenzó sus trabajos de filosofía del derecho y fue un precursor de muchas discusiones. Si bien no fue el primero que trajo a Kelsen a Colombia, porque ya otros pensadores de la generación anterior lo estaban discutiendo, Villar discutió el Kelsen que sigue a la Segunda Guerra Mundial. Un Kelsen que ha cambiado mucho, que ya está en un escenario intelectual completamente diferente al europeo, que es el norteamericano. Va a depurar mucho su obra, va a redefinir muchos aspectos de ella y se va a interesar por otros temas. Pero realmente Villar en esta época se va a interesar es por la política. Algunos podríamos decir que desafortunadamente dejó su carrera académica y va a invertir mucho tiempo en la actividad política. El decenio del 60, del 70, del 80, y va a regresar al mundo académico ya a finales de los 80 y va a dedicarle los 90 y los comienzos del nuevo milenio. Y es aquí que va a ser Villar el trabajo por el cual más lo vamos a recordar. El Villar traductor. El mismo Villar sentía que había invertido mucho tiempo en la política y que ello apenas dejaba una huella. Sin embargo, la política le dio unas dotes que afinó especialmente con el idioma. Villar, apenas lo recuerdan algunos, fue un gran periodista, un polemista en la prensa escrita, no solamente en el foro, en el Congreso, sino que fue un gran periodista y tenía un especial amor por el idioma. Pero buena parte de ese periodismo estuvo volcado sobre
la actividad política y las discusiones y controversias de la época. Cuando viene el externado, vuelve Villar a rescatar su obra primigenia en la actividad académica y encuentra que lo mejor que puede hacer es hacer la recepción de la filosofía del derecho alemán del final del siglo XX. Y a ello va a poner sus mejores empeños. Su amor, su primer original amor por Kelsen, lo va a llevar a hacer la primera traducción de los dos textos autobiográficos de Kelsen, y es el Kelsen que conocemos directamente en cuanto al registro de su vida, y eso se lo debemos a Villar Borda. Villar Borda tuvo el talento además de vincularse con el centro de Viena de Kelsen, y allí tuvo acceso a los mejores documentos originales de Kelsen para difundirlos por América Latina. Profesor Cataño, profesora Ana María, ¿cómo fue la formación que recibió el profesor Villar fuera del país? ¿Cuáles fueron las fuentes de las cuales él se nutrió? ¿Cuáles fueron los principales autores que él consultaba, los de mayor referencia? ¿De cuáles aspectos ideológicos se nutría él? ¿Se basaba a su vez tanto en su actividad política como en su actividad académica? ¿Cuáles creen ustedes que fueron esos pensadores que lo marcaron definitivamente? Pues por supuesto, aparte de la mención de Hans Kelsen, que ustedes creen que fueron un rasgo definitorio en su vida académica y en su vida política, tan importante justamente durante el transcurso de esos años. Sí, hablamos mucho de Villar. Se fue a Europa por los años, una vez terminados sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional. Él fue compañero de García Márquez, de Camilo Torres, y en un rasgo particular hacía las tareas con otro estudiante de una universidad diferente, una universidad privada, como era Fernando Inestrosa. Ambos estudiaban las mismas materias y casi con los mismos libros, porque todos sabemos que se forma uno como abogado en ciertos tratados que se vuelven canónicos para varias universidades. Él termina sus estudios de Derecho y rápidamente se va para Europa. Su vínculo original con un idioma extranjero fue el francés, que fue un idioma que realmente quiso y en el cual tenía una lectura fluente y se hizo a la mejor teoría política de la época, a su Maurice Duverger, a los grandes tratadistas que iban camino entre el derecho constitucional y la sociología, con los cuales se vinculó en París, que eran también por la época en que su amigo Gerardo Molina también estaba haciendo sus estudios europeos después de haber terminado su gestión, su brillante gestión como rector de la Universidad Nacional, donde estuvo entre 1944 y 1948. Gerardo Molina entregó la rectoría de la Universidad Nacional en el mismo mes del levantamiento que conocemos como el Bogotazo. En París, Villar, antes de llegar a Alemania, leyó muchos de los tratadistas de la época de derecho público, pero realmente ya lo estaba ganando el alemán. El alemán además hacía parte de la cultura familiar. Villar venía de una familia que pudiéramos decir de la oligarquía de la cultura. No eran ricos, pero sí tienen unos estrechos vínculos con la cultura, como suceden muchos intelectuales, y los idiomas en su casa eran corrientes, como era el caso de su compañero Camilo Torres, que era completamente bilingüe en español y alemán, porque sus bachilleratos eran de una riqueza en idiomas extranjeros en la época, los mejores bachilleratos, por supuesto. Se va a Alemania a estudiar Derecho en general, pero lo va a ganar la Jus-Filosofía. Muchos profesores alemanes que antes estaban en Estados Unidos regresan a Múnich, regresan a Berlín, y como los estudios en Alemania son relativamente libres, uno puede hacer un semestre en una universidad, a veces se va detrás del profesor que se traslada a Múnich, que era una ciudad que a Villar le gustaba mucho, y después fue a Leipzig. Recordemos que Villar era un hombre de izquierda y en esa época estaba comenzando, ya las dos Alemanias estaban separadas, y estuvo un tiempo relativamente largo en Leipzig, pero sus estudios fueron abiertos. No creo que haya obtenido un título formal, no era corriente en la época, sino tomar cursos, y a veces se hacían registrar los cursos, pero muy poco se graduaba. Inclusive el filósofo más importante del país, que yo considero para el siglo XX en Colombia, Danilo Cruz Vélez,
que estuvo en Friburgo y fue alumno directo de Heidegger, hizo las tareas, los deberes, como llaman los franceses, pero nunca obtuvo el grado propiamente para obtener un grado formal, nunca presentó una disertación, ¿no? Como sí lo hicieron muchos de sus compañeros, pero fue un gran entrenamiento, no solamente en la cultura alemana, en el idioma, sino en la asimilación de discusiones directas, y es el momento en que el pensamiento colombiano tiene una relación directa con los hacedores del pensamiento filosófico o de otros campos, que la generación anterior apenas accedió a ese pensamiento a través de traducciones. Profesores, resulta interesante para la comunidad externadista ver otras facetas del profesor Luis Villar. Nosotros acostumbrados de pronto a verlo como profesor, como traductor, escritor, muy cercano a la filosofía, pero es sorprendente ver que su trayecto de vida es inmensísimo. Congresista, diplomático, ¿qué papel jugó en esas facetas? Fue congresista, pero ¿qué hizo en el Congreso? ¿Qué papel jugó? ¿Fue embajador en qué país? Pues el doctor Villar, como bien lo ha sostenido el doctor Gonzalo, ha tenido una trayectoria muy amplia y se desempeñó con gran tino en diversas ocupaciones. Fue político, se dedicó a la política, fue concejal y, digamos, desde ese momento se preocupó específicamente por temas relacionados con la descentralización y la autonomía. Digamos que fue como una constante de su pensamiento y constante que vino después a ver realizada desde el punto de vista académico cuando es llamado por el doctor Fernando Inestrosa para que dirija el Departamento de Derecho Municipal. Entonces, digamos que ese nexo, esa actividad inicialmente política, la que explica por qué una persona que se dedica a temas relacionados con la filosofía del derecho también tiene preocupaciones de índole profundamente democrática y que lucha precisamente no solo desde el escenario político, sino también desde el escenario académico por profundizar la democracia. Entonces, digamos que esa faceta es bien interesante. Pero el doctor Villar no solamente, digamos, se ocupaba de temas académicos, él gozaba con todo lo que fuera cultural. Es decir, era un gran amante de la literatura y un gran amante de la música y del teatro, es decir, era una persona con unas preocupaciones extraordinarias por la cultura y un ejemplo de aquellas personas que no cesan en la capacidad por sorprenderse y por aprender. Así que casi yo lo conocí en la última etapa de su vida, a mí me correspondió conocerlo ya en Alemania. Yo viví en Alemania 8 años y en el último año de mi estadía en Alemania tuve la gran felicidad de conocer al profesor Villar por intermedio de un personaje también muy importante a quien él quiso mucho y que ha sido muy importante para Colombia, que es el profesor Rafael Carrillo. El profesor Rafael Carrillo junto con el profesor Danilo Cruz Vélez fundaron la Facultad de Filosofía en la Universidad Nacional. Y el doctor Villar Borda tuvo una entrañable amistad con el profesor Carrillo, quien escribió tal vez una de las obras más connotadas en el pensamiento, digamos, relacionado con Kelsen, que se llama Ambiente Axiológico de la Teoría Pura del Derecho. Obra que también ha sido reseñada por el doctor Villar. Existía una entrañable amistad y coincidimos, nosotros éramos muy amigos del profesor Carrillo, mi marido y yo, y él nos dijo una vez, no, viene Luis Villar Borda, acaba de terminar su embajada, viene de Berlín, yo quiero que ustedes lo conozcan. Y esa fue, digamos, una oportunidad extraordinaria. Él regresaba a Colombia después de mucho tiempo,
Nosotros al año siguiente regresamos a Colombia también Sí, después porque de ahí mucho hay una tiempo. curiosidad histórica, que es que él tiene un libro también, el doctor Villar, que es el último embajador, ¿no? Es el último embajador, exactamente. 1989, la caída del muro de Berlín, él es embajador entonces en Alemania Oriental y ya no se queda sin embajada, escribe un poco de esos últimos momentos en su embajada, ¿no? ¿Qué recuerdan de ese momento? ¿Cómo? Pues a mí me tocó conocerlo inmediatamente después de ese momento, que no era un momento fácil, fue un momento de estupor y de cambio fuerte para los alemanes orientales, quienes de un momento para otro vieron que se derrumbaba absolutamente todo lo que habían creído durante tanto tiempo, y a pesar de que ya existía mucho descontento, el cambio fue de la noche a la mañana. Entonces digamos que él venía sorprendido desde luego por el cambio positivamente, pero desde luego con cierta distancia, digamos que veía y juzgaba los acontecimientos como lo mencionó el doctor Gonzalo. Él siempre fue muy crítico y polemista realmente. Entonces mantuvo siempre digamos, una mirada crítica con respecto a esos acontecimientos que se sucedieron de manera tan rápida, y que pues, le tocó a él vivir como último embajador de Colombia en la Alemania Oriental. Después de eso él pues retorna a Colombia y es pues invitado por el doctor Fernando Inestrosa, a quien lo unía también una inmensa amistad desde niños, se conocieron desde niños, y él lo llama a dar clases en el externado y a dirigir el departamento de gobierno municipal. Yo todavía pues no tenía ningún nexo con él. Él regresa un año antes que yo, y cuando yo regresé de Alemania nos encontramos precisamente en un homenaje a la memoria del doctor Rafael Carrillo. Y ahí él me dijo, yo la conocí a usted en Alemania, yo estoy pensando en hacer la traducción de un libro de Arthur Kaufmann, y yo sé que usted habla muy bien el alemán y me gustaría mucho que me colaborara. Y fue, digamos, ese fue, digamos, el primer paso para la... Bueno, continuamos con el programa. Estamos hablando del doctor Luis Villar Borda, un personaje pues, que nos acompañó aquí en la universidad y que fue director del Departamento de Gobierno Municipal, pero también el profesor de muchos de Filosofía del Derecho. Estamos hablando de su vida, de lo que fue su última también oficio como embajador, también sus amistades, lo que fue el cura Camilo Torres, para los que no son colombianos, pues acá se llama el cura guerrillero, que finalmente pues él tomó la determinación de irse para el ELN y allá fue muerto por el ejército. Una generación de los años 30, 40, 50 que también estuvo marcada por dictaduras, por opresión. Acá estuvo la dictadura de Rojas Pinilla. El doctor Villar tuvo que exiliarse en Alemania precisamente perseguido por ese régimen. Y estamos hablando un poco de su vida y obra, ¿no? Estamos mezclando las dos cosas. El doctor Cataño nos va a contar un poco algunas anécdotas sobre... Sí. Hay otra faceta de Villar, y es que él fue una especie de embajador de la cultura china en Colombia cuando no había relaciones con Pekín. Él recibía toda la literatura de finales de los años 50, la literatura en español china, y la difundía en universidades, en centros culturales, y daba conferencias. Era una especie de sinólogo, en muchos aspectos muy devoto con la dirigencia de Mao Zedong y de todo el grupo que la caudillaba, pero con los años fue tomando mayor distancia. De todas maneras, a lo largo de los años 60, 70 y 80, y cuando aparece la embajada, él fue una especie de asesor colombiano de la embajada china en Colombia. Y fue varias veces invitado a reuniones a la China, y era muy observado sus conceptos sobre uno y otro aspecto del mundo chino para el caso de América Latina. Uno podría preguntarse las relaciones de Villar con el marxismo. No cabe duda que
había hecho las lecturas básicas marxistas, pero siempre estuvo muy alejado de la ortodoxia soviética. Uno pudiera decir que después de la Segunda Guerra Mundial y de haberse conocido en América Latina todos los procesos del año 36, 37 y 38 por parte de Stalin en Moscú, Villar se fue separando del modelo soviético y del marxismo esclerótico que auspiciaron las academias bajo el régimen de Stalin. Siempre fue de un marxismo abierto, muy vinculado con lo que estaba haciendo en su momento el pensamiento francés, que abrió el marxismo a nuevas modalidades, y de los grupos alemanes de habla alemana, también con fronteras mucho más abiertas y teniendo el marxismo como una gran tradición del pensamiento occidental, pero en ningún momento que se confundiera con la ciencia social como un todo o con la filosofía en general. Era una tradición más del pensamiento occidental que había que conocer y que quien no la conociera empobrecía su formación, pero nunca tuvo una actitud benevolente o simplemente devota frente a esa tradición de pensamiento. Bueno, hemos hablado bastante de la vida del profesor Villar Borda, que pues nos han contado los invitados que tuvo varias facetas importantes, y dentro de esas facetas también pues es muy importante la vida académica de él y la obra académica. Quería preguntarles a ustedes, a la profesora María, al profesor Gonzalo, pues por esa parte académica, ¿qué es lo que sobre todo recordamos de él? Por decir algo, el profesor Gonzalo ahorita nos contaba que sobre todo esa segunda fase académica del profesor Villar Borda es muy recordada por ese proceso de traducción de obras del alemán al español. Y ahorita usted, profesora Ana María, nos contaba que usted tuvo mucho que ver con la traducción del libro de Kaufmann. Pues, si nos pudiera contar un poquito cómo fue ese proceso. Sí, fue muy interesante porque Arthur Kaufmann, digamos, si no está de las antípodas del punto de vista defendido siempre por Kelsen, porque digamos hay cosas en común, sí son dos pensamientos diametralmente distintos. Lo que indica, digamos, la apertura de mente del doctor Villar y siempre presto a abrirse a nuevos horizontes, así no estuviera de acuerdo con ellos. Entonces, y él, digamos, la idea de él era abrir esos horizontes para sus estudiantes. Y eso, pues, él era consciente de que la única forma de hacerlo era por medio de buenas traducciones. Entonces, digamos que tal vez no el primero, pero uno de los primeros, sobre todo de gran extensión, fue la filosofía del derecho de Kaufmann. Kaufmann, pues, es el alumno de Gustav Radbruch, y como indicaba el profesor Cataño, digamos que el pensamiento del doctor Villar dio un vuelco, como yo creo que lo dio el pensamiento de muchas personas, de muchos intelectuales, después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que eso digamos, marca un punto de quiebre en la tradición filosófica de muchas personas, y creo que la del doctor Villar no es ajena a ese cambio. Entonces, digamos que era la oportunidad de ofrecer de primera mano ese texto de Kaufmann, que es muy rico, porque no es una historia de la filosofía, sino es la manera como Kaufmann ve el derecho después de haber padecido lo que fue la Segunda Guerra Mundial, con todas sus consecuencias, y habiendo sido el alumno predilecto de Gustav Radbruch. Entonces, digamos que esas dos cosas se mezclan para tener una oportunidad enorme de dar a conocer eso aquí en Colombia, y hacerlo de una manera muy cuidadosa. El doctor Villar manejaba el español pues impecable, de una manera impecable. Para mí fue muy difícil porque yo estuve mucho tiempo en Alemania y yo decidí que iba a hablar y a escribir en alemán, pero el español lo dejé un poco de lado. Entonces él tuvo mucha paciencia, es una persona encantadora, realmente con un fino sentido del humor permanente y una inteligencia y una agudeza mental increíble, y fue realmente un trabajo muy productivo. Nos reuníamos permanentemente, nos dividimos el libro en
varios capítulos, él traducía unos, yo traducía, él me daba sus traducciones, yo se las corregía y viceversa. Y pues desde luego ustedes se podrán imaginar el intercambio de ideas y ¿Cuánto las tiempo duró ese charlas. proceso, profesor? Duró como 1 año y medio, 2 años. De reuniones intensas, además porque él era un trabajador permanente, constante. En Semana Santa, en vacaciones de diciembre, él una persona muy dedicada al trabajo, con una cultura enorme que enriquecía el trabajo. Desde luego eso fue algo muy importante. Y contamos con algo también muy interesante, y es que el profesor Kaufmann resolvió modificar por completo un capítulo de la primera edición. Digamos, esta es la segunda edición que sale en español. La primera contenía un capítulo 6º, que es lo que él llama el proceso de creación del derecho, y ese capítulo lo rehizo por completo. Resulta que el profesor Kaufmann recibió una herida de guerra y nos mandaba al profesor Villar y a mí unas sábanas enormes, unas fotocopias ampliadas enormes, llenas de colorines. Entonces había para algunas cosas el verde, el rojo, el amarillo, y al comienzo uno miraba eso y decíamos con el profesor Villar, no vamos a entender nada. Pero era tal la claridad mental de Arthur Kaufmann y la visión y la preparación del doctor Villar, que siempre había la posibilidad de guiarse en esa traducción de ese capítulo, que fue todo un reto para los dos. Doctor Cataño, ¿cuáles otras obras destacaría usted del profesor Villar en su producción? Por ejemplo, él era también muy cercano al pensamiento de Kant, recuerdo alguna publicación de él sobre la paz perpetua, pero él tenía también otras reflexiones sobre la democracia, incluso sobre la economía, sobre el Estado social, pero ¿cuáles publicaciones destacaría usted respecto al doctor Villar en sí? Sí, en sus últimos años, por la versatilidad de sus lecturas, se interesó mucho por El enemigo de Kelsen, por Carl Schmitt. Tradujo inclusive un libro de un profesor alemán sobre Schmitt en el periodo nazi, Ruthers, y empezó a usar a Schmitt para sus análisis sobre el poder político, el decisionismo. Siguiendo la huella misma de Schmitt, se interesó mucho por el autor del pensador español Donoso Cortés, y quiso hacer un nuevo paralelo entre Donoso Cortés y Carl Schmitt, que tomó Carl Schmitt de Donoso Cortés, y le aparecieron múltiples ironías, como ha encontrado todo lector hoy de Schmitt, que un pensador que estuvo muy vinculado con el nazismo, es uno de los pensadores que más le gusta a la izquierda hoy en día, a la izquierda intelectual europea. ¿Qué fue lo que encontró Villar en Schmitt? El problema de la dictadura. Inmediatamente recuerda él, bueno, también hay una tradición en el marxismo de la dictadura del proletariado. ¿Qué es eso de la dictadura? Por supuesto, el pensamiento de Schmitt y el pensamiento de Engels, Lenin, la idea de dictadura del proletariado no es tanto de Marx como del último Engels y por supuesto de los marxistas rusos, ¿no? Las mejores tradiciones occidentales que quieren liberar al ser humano, buscar la democracia, también hablan de dictadura, por lo menos para un periodo de la historia. Schmitt había encontrado en Donoso Cortés que la dictadura es una ruptura para promover el cambio social. Cuando se empieza a desorganizar la sociedad, lo más instrumental es una dictadura para volver al orden social. Una gran decisión. ¿Quién hace las decisiones? Los militares, un grupo obrero, las clases altas, cualquier cosa que yo sea según las perspectivas históricas. Villar se interesó en los últimos años de su vida mucho por el pensamiento de Carl Schmitt y lo encontró muy adecuado para explicar ciertos ascensos y caídas de la democracia en América Latina. La muerte lo sorprendió cuando estaba desarrollando este pensamiento. Bueno, queríamos agradecer a los dos invitados, a la doctora Ana María Montoya, al doctor Gonzalo Cataño, también a Juan David Bassani, a Xiomi, a Federico, está acá también Nicolás,
que nos está ayudando con la grabación. Queríamos terminar con una de las partes de Cesaba Varga, el libro Ecos de Kelsen, que tituló Recuerdos para un ferviente mediador de magisterias y ideas humanistas, profesor Luis Eduardo Villar Borda, 1929-2008. Dice así: muchos de nosotros pudimos conocer al profesor Luis Villar Borda en los congresos mundiales de la Asociación Internacional de Filosofía del Derecho y Filosofía Social, celebrados en Granada o en Cracovia, o más recientemente en otros sitios, de pie o sentado alrededor de su mesa de exposición, donde se exhibía una larga serie de los volúmenes más removedores de su gran serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho. Un sonriente señor mayor sugería vasta experiencia y una intelectualidad por la que luchó a través de una larga y expedita vida, vestido con elegancia y hablando desde una elevada distancia, jenseits von Gut und Böse, como Friedrich Nietzsche denomina a la posición de las investigaciones morales. En todo momento, el profesor Villar Borda demostró ser fácilmente asequible a cualquiera interesado en los autores o títulos de la inmensa cantidad de libros que editó en sus series. Entonces, parte entonces de la introducción que hace Varga, uno de los que encuentra una de las partes de la autobiografía de Hans Kelsen en Hungría. Queríamos entonces de nuevo agradecerlos y terminar este podcast. Gracias de nuevo también a César desde la cabina. Nos esperamos para el próximo programa. Muchas gracias. Gracias.